chicos? Yo no, Listen, todavía no lo pude comprar. Ya. ¿Alguien más? Yo más o menos dice. Ya, si es que no se lo compran, pueden hacerlo fotocopiar. Hay fotocopias que es un poco más económico por la Facultad de Medicina. ¿Ya? De la exposición de lo que es introducción a la patología. Es importante cuando hablamos de patología determinar el agente causal de la enfermedad. Cuando decimos agente, chicos, ¿a qué se refiere? ¿Recuerdan en comunitaria hablábamos de un agente? ¿Qué es el agente? ¿Recuerdan o no recuerdan? El virus o bacteria que se encuentra en el medio y que afecta al ser humano o animal. ¿Al ser humano o animal? ¿Cómo es eso? A ver. Está bien la idea de virus o bacteria que afecta al ser humano. ¿Qué más? ¿Puede ser el tipo de enfermedad, Licen? En realidad, el agente va a derivar o va a generar una enfermedad. Cuando hablamos de un agente causal, estamos hablando de un patógeno que va a generar una lesión orgánica a un tejido, que está en aparente estado funcional. Este patógeno se va a convertir en un huésped, como decía su compañera, en el tejido, el cual va a ir alterando la funcionalidad de este tejido a través de posibles infecciones que pueda provocar. Es importante que cuando hablamos de un agente causal, sepamos de que este va a ser el origen patológico, que quiere decir el origen de la enfermedad que se vaya a desarrollar en curso. Ahora, ¿qué características tiene? Como les decía, gran capacidad para producir la enfermedad. Esto hace referencia a que este es el agente que va a desencadenar nuestro cuadro clínico. Además de eso, va a generar una función muy importante en el cuerpo. Dependiendo la letalidad de este agente causal, este patógeno, se va a generar una respuesta inmunológica en el cuerpo. Cuando se genera una respuesta inmunológica, estamos generando un acto de defensa para protegernos de este huésped que vaya a meterse en nuestro organismo. A partir de esta respuesta inmunológica es que se van generando signos y síntomas patógenos. A ver, yo les hago una pregunta. Cuando se están por resfriar, ¿qué sucede? ¿Qué síntomas tienen? A ver, ¿recuerdan? Fiebre, dolor de cabeza. Muy bien. Vamos a tomar esos dos ejemplos, Nicole. Días, fiebre y dolor de cabeza. Estas respuestas, que son los síntomas, son reacciones de tu sistema inmunológico para proteger. ¿Qué hace? Aumenta la temperatura en el cuerpo como manera de defensa para destruir a este agente patógeno que se está convirtiendo en un huésped. Hay una reacción de los tejidos, obviamente, porque este agente patógeno está generando una lesión. Por lo tanto, hay una respuesta inflamatoria, un dolor de cabeza, que también está generando un proceso inmunológico para defenderse de ese agente patógeno. Entonces, algo que no quiero que se olviden es que cuando nosotros vemos signos y síntomas acerca de una patología, estos signos y síntomas son la respuesta que nuestro sistema inmunológico está mandando para defenderse de este agente huésped que está queriendo dañar nuestro sistema funcional orgánico. Ahora, vamos a ir viendo también que estos agentes por lo general van a ser del tipo biológico. ¿Quiénes van a ser? Habíamos dicho bacterias, virus, hongos, toxinas, protozoarios y anélidos.
Una bacteria que ustedes me puedan nombrar de alguna enfermedad que de manera general podamos ver en nuestro medio, chicos. Una bacteria. ¿Cuáles serían las bacterias que hemos visto? En este grupo, Lice, ¿no estarían los estafilococos? En las bacterias, Sí, o creo que me equivoqué. a ver, una idea más. Estarían, sí, los estafilococos, las bacterias gram positivas, gram negativas, de las que se hablan cuando tenemos infecciones intestinales también. Están los bacilos de Gram, ¿no? Estas serían bacterias. En virus, ¿qué virus conoce? Uno muy conocido, El VIH, sí. muy Dice. bien, el VIH. Después, Protozoan. hongos, Hongos. Dice. ¿qué tipo de hongos? No, fungos. Es Ah, una bacteria. Ay, digo, es un virus, perdón, dice. ya. Ahora, si hablamos de hongos, ¿conocen la piña, por ejemplo? Perdón, Lisa. ¿Algún hongo que conozcan? Hongos. El, no sé si me estoy equivocando, dice tal vez el moho. Ya, pero una que genere lesiones en nuestro organismo. La candidiasis, por ejemplo, que provoca las erupciones en los labios, en las encías, es un hongo, es de la Candida albicans, de nombre biológico, pero es el hongo que genera la candidiasis, ¿no? En protozoarios, eso deben saber. En protozoarios, ¿cuáles? Uno muy conocido, las yardias, por ejemplo. ¿Ve? ¿Quién no ha tenido yardias de niño? Casi todos. Que nosotros consumimos, nuestra agua no está bien potabilizada, ¿no? En anélidos, a ver chicos, en anélidos, un ejemplo. ¿Han llevado en el colegio esto? Los Sí. anélidos son gusanitos. ¿Qué gusanitos tenemos en nuestro cuerpo? La teña. Ya, está muy bien. Las activas. Ya, ¿no? Entonces, todos los que han acabado de mencionar y hemos ido recordando son también agentes causales patológicos que ingresan a nuestro organismo a dañar diferentes sistemas. Ahora, ¿cuál es el agente? Habíamos hablado como agente patógeno, ¿no? Pero también existen otros agentes externos que van a dañar nuestro cuerpo. En este caso hemos visto de agentes biológicos. Ahora vamos a ver agentes físicos. Los agentes físicos como los cambios de temperatura, cambios de presión, los gases o los líquidos a los que estamos expuestos, la electricidad y las radiaciones también van a ser causantes de enfermedades. Vamos a ir mencionando algunos. Cuando hay cambio de temperatura, ¿qué enfermedad por lo general es más vulnerable a ingresar a nuestro cuerpo?
Cuando hay cambio de temperatura, imagínense que se están yendo del trópico del Chapare a Huari de La Paz, donde hace mucho frío. ¿Qué alteración van a tener? Es resfriado, sería el C. Ya, muy bien, algo muy común es un resfriado. Ahora imagínense que están yendo de Tarija, que es muy cálido, y se están yendo a Copacabana. Ahí va a haber un cambio de presión atmosférica. ¿Qué va a pasar? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna patología que se les venga en la cabeza por cambio de presión? Dolor de cabeza más que todo. Puede ser dolor de cabeza o puede ser una otitis, ¿no es cierto? Por cambio de presión intracraneana también. Ahora, cuando estamos expuestos a diferentes gases y líquidos, esto hace referencia mucho a la contaminación ambiental, ¿no? Por ejemplo, el consumo de agua de ríos contaminados, cambio de presiones. Los que, por ejemplo, viven cerca de los gasoductos están expuestos a estas presiones de gases, no tienen una atmósfera con un oxígeno prudente para lo que es la respiración humana, ¿no? Entonces ahí también se generan patologías. O en las minas, ¿alguien ha entrado a las minas? ¿Han viajado a Oruro por si acaso, al Socavón, alguna vez han entrado? He ido, pero nunca he entrado ahí, Lisa. Ya. ¿Alguno de ustedes ha entrado a alguna mina? Chicos. Nadie, qué barbaridad, tienen que viajar. Por ejemplo, cuando ingresas a la mina hay un cambio de atmósfera. Entras y hay una presión de gas ahí adentro, que parece que estuvieras dentro de un campo tropical con una presencia metálica de olor en la atmósfera. Luego, cuando hablamos de exposición a radiaciones y electricidad, tiene que ver con los campos magnéticos. ¿Ustedes han visto alguna vez que donde hay antenas, por ejemplo, de antenas de telefonía celular, hay un tipo de radiación en el ambiente? Es como que el ambiente donde están estas antenas se vuelve más pesado, más denso. Es como que tu cuerpo es absorbido, como que te bajan las energías hasta para caminar, te haces más torpe, más lento. Entonces, estos agentes físicos que les estoy mencionando también son causas de patologías y en nuestro medio es muy frecuente estar expuesto a uno de estos agentes físicos. Otros agentes causales de patologías vamos a tener como agentes químicos. Entre estos vamos a tener agentes químicos tóxicos. ¿Cuáles van a ser? Los fármacos, ¿no es cierto? Fármacos y drogas estimulantes. Entre los fármacos más dañinos están los antibióticos, los corticoides, que son los que van a lesionar de alta manera nuestro hígado y nuestros riñones. En los cambios, en lo que son agentes mecánicos, entre esos vamos a tener los traumatismos, ¿no? Por contacto o golpe directo, contusiones, cortaduras, laceraciones y lesiones por armas. Y entre los agentes nutricionales vamos a tener los déficits de vitaminas, lo que son las dietas inadecuadas, alteraciones psicológicas como el estrés o la depresión. A ver, yo les pregunto en este momento, ¿alguien no está bajo estrés, bajo depresión? ¿No han estado en la época de la pandemia o ahora? Creo que todos, Ligen, hemos estado así. No, No, nadie se estresa. ¿Rudy no se ha estresado? no. Dichoso de ti. Un capo, Rudy, porque personalmente hasta yo me... Felicidades. Entonces, cuando uno está estresado, deprimido, le viene una fatiga, ¿no? No puede respirar, le viene ansiedad al dormir, se le cae el cabello, poco apetito, o lo contrario, ¿no? Vienen cuadros de consumo exacerbado de comida, ¿no? Van picando todo el día. Entonces, hay diversas formas de lesionar nuestro cuerpo.
Y estos son los agentes que causan esos daños, ¿no? No se olviden, tenemos agentes biológicos, agentes físicos, químicos, mecánicos y nutricionales. Y los factores psicológicos que están asociados a alteraciones nutricionales también. Ahora, una vez que hemos concluido de hablar de los agentes, vamos a hablar de la anatomía patológica, que es algo muy importante porque también nos va a dar ciertos signos visibles para reconocer un cuadro patológico. Entonces, ¿qué es la anatomía patológica? Es una rama de la patología que estudia las alteraciones morfológicas. Cuando hablo de alteraciones morfológicas, ¿a qué me refiero, Rudy? ¿Qué cree que me estoy refiriendo? ¿O quién le va a Sería un cambio, Liz, pues, en nuestros tejidos u órganos, tal vez, de nuestra salud. Ya, es un cambio, pero de tejidos y órganos, pero desde el punto de vista estructural, ¿no? Si antes hablamos de una oreja lisa, o más bien, a ver, un ejemplo, una piel lisa, sin ninguna alteración, entre comillas normal, y aparece de repente un lunar gigante o una verruga tamaño bruja, cuento de brujas, entonces ya hay una alteración de la anatomía patológica, ¿no? Ya se están manifestando irregularidades en esa estructura. Ahora, estas alteraciones patológicas pueden ser macroscópicas, las que van a estar visibles a simple observación de su evaluador, que van a ser ustedes, o vamos a tener alteraciones microscópicas, las cuales van a ir modificando en la estructura, pero desde niveles celulares, que si estos van a ir desbordando sus estructuras, van a lesionar una estructura más grande, por eso ya sería algo más macroscópico. Ahora, estos cambios se van a producir a nivel de células, tejidos, órganos, y podemos llegar hasta un nivel sistémico, ¿no? Donde ya va a afectar todo el camino de, o más bien ya va a afectar todo un sistema de manera lesional. Obviamente, esta anatomía patológica va a desencadenar, por lo general, enfermedades más graves, ¿no? Ahora, cuando uno hace un abordaje de lo que es la anatomía patológica, va a tener métodos para poder realizarlos. Uno de estos métodos es la autopsia o necropsia, que es el estudio más bien de un cadáver, sus órganos o tejidos, ¿con qué? ¿Cuál es la razón para estudiar los órganos y tejidos de un muerto en este caso? El objetivo es determinar la causa de esa muerte, ¿no es cierto? Han debido escuchar en la televisión cuando encuentran un cuerpo, dice, vamos a hacer una autopsia de ley para determinar la causa de esta muerte, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es el procedimiento de una autopsia, por ejemplo? Llega el cadáver y hacen un corte a nivel craneano, un corte a nivel del tórax. ¿Para qué hacen eso? ¿Para qué creen que hacen ese tipo de cortes, chicos? A ver, ¿para qué se imaginan? Mm, Para examinar si alguno de los órganos ha sido dañado o tal vez ese órgano dañado ha sido la causa de la muerte del paciente o si ha presentado una hemorragia interna. Ya. Cuando se hace una autopsia o una necropsia, tiene su compañera razón. Es para determinar cómo están las estructuras internas, para determinar qué órgano está afectado. Y ese estudio va a depender de las características morfológicas que tenga ese órgano. Si de repente están revisando corazón, va a haber un cambio en su color, en su textura, en el tamaño, lo cual nos va a dar una referencia de por qué ha fallecido esa persona. Entonces, su objetivo es determinar a través de los órganos viscerales cuál es la causa de la lesión, comparando una estructura patológica
como una estructura, entre comillas, normal y determinar que ese ha sido el desencadenante para una lesión, ¿no? Y hacen esos cortes para determinar qué órgano ha sido afectado y cuál sería la posible causa. Y eso va a depender de las modificaciones anatómicas de esa estructura. Esa es una forma o un método de análisis de la anatomía patológica. Vámonos con lo que es la biopsia. La biopsia, como ustedes pueden ver, está ahora de moda, ¿no es cierto? Sacar biopsia de todos los tejidos. ¿Qué se hace? Se toma una muestra de un tejido que aparentemente está lesionado. ¿Para qué? Para hacer un análisis macroscópico de ese tejido y obviamente un análisis microscópico a nivel celular. Y así poder determinar la causa de lesión de este tejido. Si existe una hiperplasia o una hipertrofia celular. Y si la reproducción de estos tejidos tiene un agente maligno o benigno para determinar si estamos ante un cuadro de cáncer severo o solamente ante un cuadro de hipertrofia celular. ¿Se acuerdan que en anatomía, en la anterior gestión hablábamos de hiperplasia, hipertrofia? Chicos, Sí, Lizel. ¿qué era la hiperplasia? Eran células en abundancia. Ya, es una proliferación de células, la hiperplasia, ¿verdad? Y la hipertrofia, ¿qué es la hipertrofia? Creo que realiza el crecimiento anormal de los La músculos. musculatura. De los tejidos, ¿no? Las Ujú. fibras musculares. Puede ser de fibras musculares o de cualquier otro tejido, ¿no? Pero es el aumento anormal del tamaño de los tejidos. Entonces, cuando hacemos una biopsia, nosotros tenemos que ver si estamos frente a un cuadro de hiperplasia o hipertrofia, ¿no? Y eso lo vamos a realizar gracias a este estudio macroscópico o microscópico. Ahora, una vez determinada el estudio anatomopatológico de ese tejido, es importante diferenciarlo a qué tipo de trastorno pertenece. Si pertenece a un trastorno inflamatorio, que es cuando las paredes de ese tejido reaccionan a una lesión, inflamando todo lo que es su tejido externo y aumentando de grosor ese tejido por aumento de líquido intercelular. Un trastorno inflamatorio siempre va a generar el aumento de las paredes externas de los tejidos y va a aumentar la producción de linfocitos que van a retener líquido intercelular. Otro trastorno importante que vamos a ir viendo son los trastornos inmunológicos que tienen que ver con los sistemas de defensa de nuestro cuerpo. Por lo general, un trastorno inmunológico más bien se van a ver afectadas en un trastorno inmunológico todos los ganglios de nuestro cuerpo. A nivel ganglionar nos va a dar un determinante de lesión inmunológica. Por ejemplo, los ganglios a nivel de las parótidas, vamos a tener una inflamación de los ganglios inguinales a nivel de la región umbilical o ecopopliteo u otros. Entre los trastornos circulatorios vamos a tener patologías que tengan que ver con insuficiencia de retorno venoso o insuficiencia de retorno linfático. Cuando suceden estos cambios o alteraciones, vamos a observar como cuadros patológicos, por ejemplo, las varices, o vamos a observar los edemas o los linfedemas, las necrosis celulares, las necrosis celulares a nivel de los dedos de las manos o dedos de los pies. No se olviden, asociados a un trastorno venoso y linfático.
¿Dónde se ven afectados? ¿Qué sistema se ve afectado? El sistema circulatorio y el sistema linfático. Trastornos genéticos que tienen que ver con patologías que se van a ir desarrollando desde el mismo momento de la concepción de ese niño o de ese nuevo ser y que pueden ir manifestándose en edades adultas. Uno de estos trastornos genéticos, ¿cuál podría ser? Un trastorno genético, por ejemplo, es el gigantismo o el enanismo, ¿no es cierto? Que por herencia genética se puede traspasar a mi generación subyacente. Luego tenemos las enfermedades de trastorno metabólico. Una de las más conocidas alteraciones metabólicas en nuestro medio, ¿cuál sería, chicos? Una enfermedad metabólica muy conocida. Chicos, La obesidad, Lice. ya muy bien, tenemos como enfermedad metabólica la obesidad. ¿Qué se llama esta? La diabetes mellitus. La diabetes mellitus tipo 2, o perdón, tipo 1 también. Muy bien. Entre trastornos del crecimiento que incluyen las neoplasias, están todas aquellas enfermedades con CA, ¿no es cierto? Paciente CA, paciente con cáncer. Luego, entre trastornos funcionales, ¿cuáles tenemos? Las patologías que por lo general tienen que ver con lesiones a nivel de corteza cerebral. ¿Cómo cuáles? Hemiplegia, parálisis. Parálisis facial, muy bien. Y en trastornos no específicos, son aquellas que no pueden tener un cuadro asociado a un origen común, ¿no es cierto? Que puede ser, por ejemplo, un dolor de cabeza, pero puede ser que esté asociado a un cáncer, a una enfermedad metabólica, etcétera, ¿no? No tienen un cuadro asociado específico. Bien. Una vez hablado de lo que son cambios anatómicos, es importante que estos cambios anatómicos o también denominados morfológicos nos den una señal. Es más bien cómo se manifiestan las patologías a través de los cambios morfológicos. Ahora, cuando hablamos de un cambio morfológico o anatómico, estamos determinando que van a existir alteraciones del tipo macroscópico y microscópico, lesionando de manera irreversible estructuras tales como tejidos y células. Cuando nosotros trabajamos una patología, es muy importante determinar qué tejido u órgano se está afectando de manera visual. Si yo llego, por ejemplo, a su consultorio, chicos, con mi ojo con hematoma hinchado y lagrimeando, ¿qué me dirían? ¿Qué tejidos se están afectando? ¿Qué idea de tejidos estuvieran afectándose que tienen ustedes? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea de tejidos lesionados cuando una persona llega a su consultorio con el ojo con hematoma, lagrimeando, hinchado? Si está lagrimeando, obviamente las glándulas lagrimales están sobreestimuladas. Pueden estar sobreestimuladas por una hiperpresión ocular, ¿no es cierto? Ahora, eso si lo voy estudiando más a fondo, puede estar causado por un agente traumático o